tardes. Hoy, escuchando las noticias, me veo en la obligación de intentar definir lo que para mí es arte. Tengo aquí a unos artistas o profesionales del mundo del arte que también ellos me van a ayudar desde su opinión más humilde de definir arte. Para mí el arte es una necesidad donde la historia, la creación y sobre todo la evolución necesitan aparecer de una manera inmortal en nuestras vidas y en el tiempo. Ahí tendríamos que también plantear qué es el artista, y es esa persona que ante una actitud humilde y sensible va a crear esos tiempos que nos marca pues justamente la historia, ¿no? Lo digo porque estamos viendo que nuestro país pues está con un problema grave. Y el arte es una necesidad que desde luego nos puede ayudar pues quizás a aliviar, ¿no?, estos momentos complicados, y nosotros somos los culpables de que tenemos que provocar esa necesidad de sensibilizarnos y de también recrearnos en cosas bellas como es nuestro oficio. Así que hoy tengo a 3 artistas que me van a ayudar a hacer un coloquio, sobre todo para hablar de la historia nuestra vasca, de los años 80, finales del 80, inicios del 90, cómo estaba el panorama artístico en España y en el País Vasco, cómo la necesidad de marcharnos. Y entonces, pues para ello he invitado a Ricardo Iriarte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y luego tengo a Bárbara Stamel. ¿Qué tal, Bárbara? Muy bien. Y a José Zugasti. Así que bueno, yo creo que para no quedarme sola en querer definir lo que es arte, pues os tengo que plantear la misma pregunta. Para ti, Ricardo, ¿qué es? Bueno, para mí el arte es una representación estética sobre la realidad, ¿no? Es una representación plástica estética de la realidad. Ahora, cada artista definiría el arte de una manera diferente al de al lado. Yo creo que es parte de la complejidad de cada persona el definirlo de una manera o de otra, y también de la época, no sé, no sé, algo así. Es difícil. Bárbara, ¿tú qué dirías? Bueno, cada pintor, digamos, es un mundo, ¿no? Y entonces cada uno expresa su visión. Es una necesidad de expresarse, y sin el arte reinaría la barbarie, que ahora lo vemos. Efectivamente. José. Lo habéis dicho todo. Yo, la verdad es que es una necesidad interior que necesito diariamente, que me he acostumbrado a ello y que me alimenta, paralelamente al alimento material, me alimenta espiritualmente y me hace mantener el equilibrio como persona. Bueno, pues lo hemos intentado, de forma humilde, como yo decía, ¿no te parece? Sí, podríamos ampliar un poquito más. El arte, hay quien opina que tiene que servir para algo. Richard Serra, por ejemplo, opina lo contrario, que no cree que tenga que servir para nada, simplemente crear sensaciones. Para otros es un proyecto de cambio, de la sociedad. No sé, múltiples conceptos del arte, como millones de artistas que hay. Yo os decía que gracias justamente al arte tenemos restos, pruebas, ¿no?, de bueno, cómo pensábamos, las prioridades que había en cada momento. Ahí está la arquitectura, ahí tenemos la literatura, tenemos el cine, tenemos la pintura, por supuesto, la escultura, en fin. Y gracias a todas estas ramas, pues efectivamente somos capaces de entender mejor cómo es el hombre, ¿no? Su capacidad de evolución, su capacidad de sensibilizarse, de hacernos inmortales de alguna manera, ¿no? ¿Somos importantes o no somos importantes? ¿El artista es importante, José? ¿El creador? El artista es un microbio perdido en lo insondable del mundo, y el más microbio de todos yo creo que es el que más siente dónde está y lo que nos rodea. No sé. Entonces es esa pregunta constante entre lo insondable. Vamos. O sea que yo creo que más que la inmortalidad o la eternidad, que todos en el fondo
queremos, pero humanamente, pero no por ser más reconocidos que otros, sino porque lo necesitamos interiormente. Y ahí está el arte. El arte es una religión para los humanos. Es la religión que nos habla de nuestros problemas en esta vida. Para mí es sagrado, sabemos, en ese sentido. Bien, pues os tengo que decir que con estos encuentros que estamos ahora realizando en Versión de Arte con vosotros, la intención es que haya un pozo, que haya realmente conciencia de quiénes sois y sobre todo la labor importante que estáis haciendo tanto de vuestro esfuerzo pasado como el actual para el mundo del arte y el social, porque todo esto al final lo va a absorber nuestra sociedad y bueno, y esperemos que quede realmente algo serio para que los futuros que lleguen pues tengan donde mirar y donde seguramente aprender. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de los años 80, como decía, 81, 82, donde se funda en Bilbao Arteder, que era la primera feria de arte contemporáneo o arte moderno que organizaba Diputación, Gobierno Vasco y justamente el recinto ferial que hay en Bilbao. Y de aquí tenemos a José Zugasti, pues a uno de los primeros pioneros en el año 1981 que bueno, pues él estuvo participando en esa feria. Bueno, esto quiero sacarlo porque hay que saber cómo se empieza, ¿no?, en el mundo de la exposición y de la obra que por fin se ve en el exterior. Pues una feria es importante. José, ¿qué recuerdos tienes de aquel entonces? Pues que era una oportunidad para todos nosotros, y ahí estábamos todos, los de quienes nos dedicábamos a esto, intentando sacar la cabeza así, y al final tristemente compitiendo, porque las becas eran limitadas, eran 40 plazas que te daban un stand, y entonces convivías con las galerías, con las mejores galerías que vinieron, bueno, grandes galerías, o sea, vinieron en ese momento, no sé si las mejores, pero las ferias de Arteder del 81, 82, 83 fueron pioneras en España de las ferias de arte contemporáneo, y pienso en mi forma de ver, según lo vi, que si se llevaron a Madrid, se llevó a Madrid, es por nuestro afán de los artistas, bien positivo, de gestionar más lo que es una feria de arte, y entonces, bueno, pues se asustaron un tanto y se fueron para Madrid y empezó Arco. Eso es. O sea, que vamos a decir que fue Arteder el pionero de crear una feria donde los jóvenes artistas y ya consagrados, bueno, se juntaban en un espacio cerrado, en una feria, en un recinto ferial, y allí galerías importantes del momento invitaban a estos artistas a traer su obra y a que se les conociera. ¿Tú estabas ahí, Ricardo? No, yo para aquel entonces era un aprendiz de brujo, todavía me faltaba mucho. Yo creo que mi primera exposición fue en el 86, en una galería que se llama Castelao, que estaba en Anderdieder, que duró 3 o 4 años y cerraron. Y además yo por aquella época, viniendo de la fotografía, hacía una especie de fotografía paisajista coloreada con anilinas y bueno, nada que ver con lo que he venido haciendo posteriormente. Pero bueno, eran tiempos también un poco de aprendizaje, ¿no? O de formarte una idea, una capacidad como autor. Yo al principio, bueno, yo como muchos en los inicios pues estás muy disperso y no sabes ni lo que es bueno ni lo que es malo. Empiezas con tu intuición a hacer cosas y en base a ese trabajo pues ya vas puliendo y te vas creando una línea que es la que según tu trabajo vas descubriendo te puede interesar o no. Pero bueno, aquellos inicios eran un poco de aprendiz, yo así los definiría. Bueno, hay que recordar que el grupo Gaur ya llevaba tiempo ya desaparecido, vamos a decir, se disolvió, y son unos años donde había una serie de galerías
importantes también. En el País Vasco estoy hablando tanto Guipúzcoa como Vizcaya, sobre todo, también Vitoria, donde exponían jóvenes y ya incluso artistas todavía consagrados. Estoy recordando a Mendiburu, estoy recordando a Basterrechea, sobre todo a Zumeta, Sistiaga, pero también vosotros, Zugasti, estabais ya empezando a, bueno, no a competir, porque aunque tú dices algo de competir, pero había mucho compañerismo. Yo sé que con Mendiburu, por ejemplo, hubo muy buen feeling. Estabais Anda, estabas tú, Ugarte, en fin, unos cuantos donde, bueno, intentabais juntaros, que eso es lo bueno, ¿no?, del artista, que se junta de vez en cuando, tiene ahí al maestro, ¿no?, que es un poco la imagen que atrae, pero que invita a estos jóvenes, porque tú estabas ahí con Mendiburu de la mano, y bueno, no solamente en Hondarribia, sino también justamente algo tiene que ver Mendiburu, ¿no?, con Arteder. Yo creo que tuvo... Con Arteder. Sí. Pues en este momento no me viene la imagen de Mendiburu. En Arteder sí, creo que estuvo en la Galería Windsor, creo, de Bilbao, pero no lo recuerdo especialmente en ese espacio. Pero es verdad, había un poco sí. No, la imagen del artista ya consagrado, sí, que al aparecer entre jóvenes, pues... Sí, bueno, yo la imagen que tengo de Mendiburu es, aunque no lo conocí especialmente, pero sí lo conocí, muy entrañable, un gran amante de la naturaleza, y luego su obra a mí me impactaba, me parecía muy auténtica, esos troncos que se abrazan entre ellos y se enroscan, esas raíces, me parece de una fuerza descomunal. Mendiburu luego lo conocí casi al final, cuando ya empezaba su enfermedad, y me alegré mucho cuando en esa aventura de Alemania, de este bilbaíno, que consiguió que un grupo que denominaron Ostoa, sí, tiene reminiscencias puede ser que sea el título de Mendiburu, porque lo de Ostoa me suena mucho a naturaleza. Sí. Y les llevó por diferentes ciudades de Alemania, Frankfurt, Colonia, y en Colonia consiguió Manu Gutiérrez Álvarez, que le recuerdo con mucho afecto, porque Masco murió al año siguiente de esa enfermedad que se llevaba a la gente, de SIDA, sí, y que nosotros no sabíamos, y que la verdad es que su sueño era apoyar al arte vasco, porque él se sentía vasco, aunque vivía en Alemania, y yo creo que al final de su vida, su pareja le ayudó económicamente a llevar adelante ese proyecto, y consiguió que una escultura de Mendiburu estuviera junto a la Catedral de Colonia, sí, instalada ya en el centro, en la plaza, que eso no es nada fácil, y con una placa que decía, en alemán, artistas vascos en Villa Rheingau. Entonces, además de eso, organizó una gran exposición en una villa junto al Rin, una villa, sí, señorial del Copón, una exposición colectiva, ¿no?, con esta gente, con Zumeta, sí, con Mendiburu, con Sistiaga, con Díaz Álava, Mieg no estaba. Valerdi sí. Y bueno, pues llevaba una sala en Colonia, y yo tuve la suerte de contar con su apoyo, pero ya te digo que nos desapareció muy pronto. Y siguiendo hablando de Mendiburu, que para mí es una persona, un artista, como yo entiendo el arte, que no me gusta utilizar demasiado ese nombre. Pienso que sí, que está tan enraizado en la naturaleza y su obra es potente, y era un artista ahí, Mendiburu era un artista. Este tema me parece que es importante sacarlo, porque quizás hoy nos falta un poco la imagen del artista, de vosotros, que ya tenéis un recorrido grande, donde juntándonos quizás, pues como antes lo hacían, ¿no?, los grandes, y daban la oportunidad a otros que empezaban, y se creaban luego pues encuentros en otros países, de la mano os ibais, e incluso os quedabais aquí haciendo
la muestra de lo que es la solidaridad y el hermanismo y sobre todo el fin de querer enseñar arte, ¿no? Que ya no es que yo soy más que tú o que yo soy menos que tú o que soy más reconocido o menos reconocido, sino que el valor y el peso de la creación. Creo que nos falta un poco también juntarnos ahí, ¿no? Porque espacios tenemos, Ricardo y Bárbara. Ahora te voy a dejar hablar porque tú también, al ser alemana, nos viene muy bien que nos hables de Alemania, cómo te vienes tú aquí, si allí estaba todo, ¿no? Pero esto del hermanismo, es decir, de juntarse gente más reconocida con jóvenes, también se lleva, esa es una actitud... Allí también... Bueno, yo precisamente en la facultad no he conocido mucho compañerismo. Era bastante ambicioso y era muy jerárquico y muy difícil entrar. Y con quién estudias y qué profesor te acepta. Y era muy difícil y era muy ambicioso. Bueno, hay un poco del... No el héroe, ¿no? Pero sí el genio, el importante en el mundo del arte. Yo creo que hay un rollo ahí un poquito... Sí, como en cualquier profesión también, me imagino. Sí, las ambiciones de cada uno siempre están por encima de las de los demás, en fin, no sé. Aunque creo que eso es una anécdota, yo creo que son defectos humanos que no nos podemos abstraer de ello, ¿no? En cuanto a espacios de galerías de los años 80, pues tenemos unos cuantos y yo creo que habrán sido sitios donde os habrán dejado entrar para exponer. ¿Bajo qué condiciones también? Porque estamos siempre diciendo que el artista pone la obra, pone su dinero para crear ella y luego cuando llega al lugar de exposición, pues bueno, no se le facilita ninguna venta, no sabemos si va a ser posible conseguir, aunque sea recuperar algo de los gastos obtenidos, ¿no? o realizados. Y las galerías del momento de los años 80, ¿cómo funcionaban? Porque tenemos yo qué sé, el PEZ, tenemos bueno, de galerías, 16... De galerías sabrá más Zugasti. Yo cuando comenzaba y a principios de los 90, nosotros nos movíamos más por casas de cultura o Kendo. Yo tuve la fortuna de exponer en el Museo de San Telmo cuando lo dirigía Artemis Olaizola, que tenía un buen proyecto cultural con una sala que la llamaba entonces Sala Vanguardia, en donde empezamos a participar artistas emergentes y hubo unos años en el sentido que como plataforma fue muy importante. Ahora, las galerías para la gente más joven era como muy inaccesible, ¿no? O sea, pocas galerías, cada galerista tenía su criterio y su concepto de sus artistas y había muchos artistas y muy difícil entrar en galería. Yo el recuerdo que tengo es que era un proyecto bastante complicado. No sé. Bueno, había que pasar también por becas, ¿no? De la Diputación, a veces por concursos como Noveles, y si obtenías alguna beca, algún premio, pues entonces la galería miraba al joven, ¿no es así? Zugasti, tú te acuerdas de esto, ¿no? Sí, aquí en Guipúzcoa, Noveles de Guipúzcoa, ahí vamos todos los años. Claro, ahí vamos todos. Todos los años. Y luego si ganabas te daban la opción a una exposición en los bajos de Cucha. De Cucha. Sí, en la calle Garibay. Y era muy importante, las pequeñas oportunidades, agujeros que veíamos, pues ahí estábamos, efectivamente como los humanos, pues como con todos sus defectos y virtudes, igual que los demás, pero yo creo que todavía con más puntas. O sea, nosotros somos, creo, gente que estamos para bien o para mal, como más sensibles, más de que no te toco, y entonces los defectos y las virtudes en los artistas creo que se amplían para bien y para mal. Y entonces, efectivamente, volviendo a la competitividad, pues que no nos libramos de ella. Y los de hermanos, pues sí, nos abrazamos con mucha fuerza y igual probablemente todo lo contrario también. O sea, lo que no nos quedamos es un punto gris, un punto medio. O sea, eso... ¿Y qué galerías destacarías del momento? ¿Estaba 16? ¿Estaba Juana Wilson? Morbó en Madrid. Juana Morbó en Madrid. Claro. Y estaba Biosca. Yo estudié Bellas Artes en Madrid. Y luego en Bilbao pues estaba
estaba Windsor y luego empezó Vanguardia. Bueno, sí. digo las dos que iban a ferias, así. Y una sala, la vizcaína también, ¿no había una sala de Cajarros Vizcaína, sí, que llevaba el padre Zugaza, dentro del museo, y que bueno, sí, también en alguna oportunidad para exponer, ¿no? Exponían artistas vizcaínos. Y yo, como vivía en Lequeitio en aquella época, me aprovechó las dos cosas, o sea, de guipuzcoano y de vizcaíno. O sea, que me iba a Bilbao y me venía aquí también. Bueno, soy de Eibar, pues de la frontera. A ver, Ricardo. Había una galería Berta Velaza con la que yo expuse en Bilbao, que yo creo que ya era a mediados de los 90, 95 o así. Sí. La nombro porque para mí fue una galería importante, fue mi galería, vamos, no tenía otra. Bueno, yo quizás tengo una ambición siempre de querer abarcar muchos temas y en realidad lo que nos fallan son los minutos. Porque le quiero dar paso un poquito a Bárbara, ya que ha venido, y me parece que es importante, y sobre todo que veamos como en otro país como es el tuyo, Alemania, donde bueno, pues hay otra cultura, otras raíces, otras costumbres, el arte también pues tiene su lugar, ¿no? Allí, por ejemplo, en Alemania, cuando tú eras muy joven, el mundo de las galerías también sería igual de difícil como lo están planteando Ricardo y José, ¿no? Bastante inaccesible para los jóvenes. Entonces, ¿quién exponía? Exponía gente famosa internacionalmente. Ya. Yo te hablo de un Múnich, ¿no? Que ya era bastante internacional. Pero, por ejemplo, en estos años, en 82, 83, empieza como protesta Beuys en Düsseldorf, y empieza como es un importante profesor en una academia y hace justo lo contrario de lo que hacen todos, y dice: todos somos artistas y yo cojo todos los que quieran estudiar conmigo, cojo, y ha cogido 500 estudiantes. ¡Oh, qué maravilla! Y claro, eso entonces el gobierno yo no sé qué estado que era ahora, Rheinland, no sé ahora, pues le despiden. Oh, claro, porque eso no... Ya, o sea, es decir, que estaba rompiendo un poco las normas. Sí, claro. Y aquello era inadmisible. Le despiden, luego le tienen que admitir otra vez. ¿Y tú por qué nos vienes aquí, Bárbara? O sea, ¿veías que España te aportaba quizás, no sé, una cultura que te...? Yo conozco en Múnich la obra de Eduardo Arroyo en la Galería Hasenclever. Me gustó mucho. Y entonces ya se formó un poco la idea de, pues España es un sitio interesante. También otros pintores españoles jóvenes en aquel tiempo se exponían en Múnich en salas para arte internacional. Y pues eso ahí un poco siempre me tiraba. Y ahora que estás aquí, ¿cómo ves entonces en la realidad, desde la realidad del espacio? Cuando yo llegué, que era ya un poco más tarde, unos 10 años más tarde, en 92, llego yo a Barcelona, 91, 92, y me ha parecido que había para nosotros muchas más posibilidades, más salas de cultura, con catálogos, aunque pequeñitos, pero más apoyo para la base, digamos. Muy bien. Sí. Bueno, no sé si estamos en el tiempo, Xavi, ya hemos terminado, así que, bueno, otra vez un capítulo más, creo que tenemos que decirlo así. Yo creo que la próxima vez vamos a tratar un tema solo y vamos a intentar, pues, explicarlo de la forma, pues, no sé, más llevadera posible. Ricardo, para despedirnos, una frase, ¿qué dirías? Libertad de expresión. Muy bien, Bárbara. Sí, expresión. ¿Y José? Pues lo mismo, libertad de expresión, pero que no se utilice al arte siempre como enfermo, como asociado. No me sale, sí, desde luego, la libertad de expresión, desde luego. Pero el arte es otra cosa, no sé, aunque va junto. Entonces no me ha salido la frase en una frase. No te ha salido. Para el próximo día la apuntas, la escribes y nos la dices de inicio. El próximo día seguro que... Bueno, muchísimas gracias a los tres. Sí. Gracias a ti. Gracias a la Galería Artestu, que estamos aquí en su espacio, con un fondo de atrecho de un gran pintor, Inda.
Y bueno, pues yo creo que en realidad nos juntamos todos con mucho amor, con una necesidad de que se nos oiga, se nos entienda y sobre todo de disfrutar y de que sepamos que realmente tenemos un gran oficio, que es el contagiar sobre todo mucha positividad, mucha espiritualidad y bueno, yo creo que sobre todo belleza, siempre digo lo mismo. Muchísimas gracias a todos y espero que les guste este programa. Gracias. A vosotros.